Lección 1. Explorando la ciudad de Nueva York. Hola Anna, ¿has estado en la ciudad de Nueva York? Hola John, sí, lo he hecho. Es una ciudad increíble llena de mucha energía y emoción. Siempre he querido visitarlo. ¿Cuál fue tu parte favorita? Es difícil elegir, pero me encantó explorar Central Park. Es como un oasis verde en medio de la bulliciosa ciudad. Eso suena hermoso. ¿Pudiste hacer alguna actividad divertida allí? Lo hice. Alquilé una bicicleta y recorrí el parque. Hay muchos senderos pintorescos para disfrutar. Andar en bicicleta parece una excelente manera de ver los lugares de interés. ¿Te detuviste en algún lugar especial? Sí, paré en Bethesda Terrace. La vista de la fuente era impresionante. He visto fotos de eso. Se ve tan pintoresco. ¿Tomaste alguna foto? Por supuesto. Tomé toneladas de fotos. Quería capturar cada momento. Eso es fantástico. ¿Qué más hacías mientras estabas en la ciudad? Visité Times Square por la noche. Las luces y las vallas publicitarias eran fascinantes. Solo puedo imaginarlo. Debe haberse sentido como estar en una película. ¿Viste algún programa? Sí, vi un espectáculo de Broadway. Las actuaciones fueron increíbles. El talento es ampliamente increíble. Siempre he querido ver un espectáculo de Broadway. ¿Cuál viste? He visto Hamilton. La música y la narración fueron cautivadoras. He oído hablar mucho de ese programa. Definitivamente está en mi lista. ¿Algún consejo para conseguir entradas? Recomiendo reservar con antelación o comprobar si hay billetes urgentes. Pueden ser una gran oferta. Eso suena útil. Lo tendré en cuenta. ¿Qué hay de la comida? ¿Probaste algún plato icónico? Absolutamente. Me comí una porción de pizza clásica de Nueva York. Estaba deliciosa y tan grande. Me encanta la pizza. ¿Tenías un lugar favorito para comer? Hay un lugar famoso llamado Joe's Pizza. Es algo que debe probar cualquiera que lo visite. Me aseguraré de visitar Joe's Pizza cuando vaya. ¿Qué más debo ver mientras estoy en Nueva York? No te pierdas la Estatua de la Libertad. Tomar el ferry a la isla es una experiencia memorable. Eso suena increíble. Me muero por explorar la ciudad y crear mis propios recuerdos. Lección 2. Aumento de la confianza. Hola Anna, acabo de terminar de leer un libro sobre la confianza en mí misma. Fue esclarecedor. Hola John, eso suena interesante. ¿Qué has aprendido de ello? El autor enfatizó que creer en nosotros mismos es crucial. Por supuesto, aumenta nuestra confianza y nos hace sentir bien con nosotros mismos. Estoy completamente de acuerdo. Cuando nos sentimos seguros, es más probable que asumamos desafíos. Exactamente. El libro también sugirió establecer metas pequeñas para generar confianza gradualmente.
Es un enfoque inteligente. Lograr metas pequeñas puede crear una sensación de logro. Sí. Empecé con afirmaciones diarias. Me siento empoderado al recordarme mis puntos fuertes. Me encanta esa idea. ¿Qué tipo de afirmaciones usas? Digo cosas como, soy capaz, y, puedo manejar cualquier situación. Realmente ayudan. Esas son grandes afirmaciones. Debería intentar incorporarlos también a mi rutina. Definitivamente deberías. Es increíble cómo el diálogo interno positivo puede cambiar nuestra forma de pensar. Absolutamente. También creo que rodearnos de personas que nos apoyen es esencial. Es un punto fantástico. Un entorno positivo puede tener un impacto significativo en nuestros niveles de confianza. Sí. Cuando tenemos porristas en nuestras vidas, nos anima a probar cosas nuevas. También me he dado cuenta de eso. Recientemente, me uní a un grupo de oratoria para mejorar mis habilidades. Eso es valiente de tu parte. Hablar en público puede resultar intimidante, pero es una excelente manera de generar confianza. Realmente lo es. El grupo me apoya mucho y ahora me siento más cómoda hablando delante de otros. Es maravilloso escuchar eso. También siempre quise mejorar mis habilidades para hablar en público. Deberías unirte a un grupo. Es una forma fantástica de practicar y recibir comentarios. Definitivamente lo consideraré. Aprender de los demás realmente puede mejorar nuestras habilidades. Seguro. Además, compartir experiencias con otros hace que el viaje sea más agradable. No podría estar más de acuerdo. Mantengámonos motivados unos a otros en nuestro camino hacia el fomento de la confianza. Eso parece un plan. Podemos compartir consejos y celebrar nuestro progreso juntos. Lección 3. Tendencias del mercado. Hola Anna, ¿has visto las últimas tendencias del mercado en nuestra industria? Hola John, sí, lo he hecho. Es fascinante lo rápido que cambian las cosas. Absolutamente. Me he dado cuenta de que hay un cambio significativo hacia productos sostenibles. Eso es correcto. Los consumidores son cada vez más conscientes del medio ambiente y buscan opciones ecológicas. Es alentador ver esa tendencia. Las empresas están empezando a priorizar la sostenibilidad en sus prácticas. Definitivamente. Leí sobre una marca que utiliza materiales reciclados para sus empaques. Es un movimiento brillante. No solo reduce los residuos, sino que también atrae a más clientes que valoran la sostenibilidad. Exactamente. Creo que es una situación en la que todos ganan tanto para el medio ambiente como para la empresa. Hablando de tendencias, ¿has visto el auge de las compras online? Está en auge. Sí lo es. La comodidad de comprar desde casa ha cambiado las reglas del juego por completo. Y con la pandemia, muchas personas se han adaptado a ella como su principal forma de comprar. Cierto. Me pregunto cómo se adaptarán las tiendas tradicionales a esta nueva realidad.
Es posible que necesiten mejorar su presencia en línea u ofrecer experiencias únicas en la tienda para atraer clientes. Esa es una estrategia inteligente. Crear una experiencia de compra memorable puede diferenciarlos. Además, el marketing personalizado parece estar en aumento. Adaptar las ofertas a clientes individuales puede aumentar las ventas. Absolutamente. La gente aprecia cuando las marcas entienden sus preferencias. Genera lealtad. He visto a algunas empresas utilizar la IA para analizar los datos de los clientes con el fin de segmentar mejor. Eso es impresionante. La tecnología realmente está transformando el funcionamiento de las empresas. Es emocionante pensar en cómo estas innovaciones darán forma al futuro de nuestra industria. Sí. Creo que quienes acepten el cambio prosperarán en este mercado en evolución. Esa es una gran perspectiva. Se trata de mantenerse adaptable y abierto a nuevas ideas. Exactamente. Estemos atentos a estas tendencias y veamos cómo se desarrollan en los próximos meses. Definitivamente. Siempre es interesante hablar de cómo está cambiando la dinámica del mercado. Lección 4. Energía sostenible. Hola Anna. Acabo de leer sobre cómo las turbinas pueden alimentar nuestros hogares de manera sostenible. Hola John, eso es fascinante. La energía eólica es un recurso muy prometedor. Realmente lo es. Aprendí que las grandes turbinas eólicas pueden generar suficiente electricidad para cientos de hogares. Eso es impresionante. Me encanta cómo las fuentes de energía renovables pueden reducir nuestra huella de carbono. Absolutamente. Es un paso importante hacia la lucha contra el cambio climático. ¿Has visto alguna vez un parque eólico? Sí, visité uno el verano pasado. Las turbinas eran enormes y la vista era impresionante. Solo puedo imaginarlo. ¿Aprendió algo interesante durante su visita? Sí. Descubrí que cada turbina puede ahorrar unas 1.500 toneladas de dióxido de carbono cada año. Vaya, eso es un gran impacto. Me dan ganas de apoyar iniciativas más sostenibles. Lo mismo aquí. Creo que educar a otros sobre los beneficios de la energía renovable es esencial. Definitivamente. Mientras más sepan las personas, más probabilidades hay de que apoyen proyectos de energía limpia. Estoy de acuerdo. Organizar talleres comunitarios podría ser una excelente manera de crear conciencia. Es una idea fantástica. Compartir conocimientos puede inspirar a otros a tomar medidas. Además, podríamos incluir actividades divertidas, como construir pequeñas turbinas eólicas. Eso suena muy divertido. Las actividades prácticas involucran a las personas y hacen que el aprendizaje sea agradable. Exactamente. Y también podríamos hablar sobre consejos de conservación de energía para complementar la energía renovable. Gran punto. Los cambios simples en nuestra vida diaria pueden contribuir a la sostenibilidad. Por ejemplo, el uso de electrodomésticos que ahorran energía puede marcar una diferencia significativa. Sí. Hace poco me cambié a bombillas LED y he notado una reducción en mi factura de electricidad.
Eso es impresionante. Son pequeños cambios como ese los que se acumulan con el tiempo. Estoy entusiasmado con el potencial de la energía renovable y con la forma en que puede moldear nuestro futuro. Yo también. Juntos, podemos lograr un impacto positivo mediante la difusión de la conciencia y el conocimiento. Absolutamente. Sigamos haciendo una lluvia de ideas sobre formas de promover la energía sostenible en nuestra comunidad. Lección 5. El cuento del ruiseñor. Hola Anna, ¿has oído la historia del ruiseñor que se puso más enojado y rebelde? Hola John, no, no lo he hecho. ¿Qué le pasó al ruiseñor? Bueno, ofendió a su familia y amigos al cantar fuera de tono durante una reunión especial. Oh, no. Eso debe haber causado un gran revuelo. ¿Qué dijo su familia? Se sintieron decepcionados, por decirlo menos. Sentían que estaba faltando el respeto a sus tradiciones. Puedo entenderlo. Cantar es a menudo una forma de expresar amor y armonía. Exactamente. Su familia trató de alentarla a practicar más, pero ella se negó, alegando que era única. Esa es una perspectiva interesante. A veces, las personas pueden dejarse llevar por el deseo de destacar. Correcto. Pero su negativa a escuchar dio lugar a más discusiones. Finalmente, decidió dejar su hogar. Vaya, eso es bastante drástico. ¿Encontró lo que buscaba afuera? No al principio. Se sintió sola y se dio cuenta de que su singularidad no importaba si no tenía con quien compartirla. Esa es una lección muy valiosa. A veces, necesitamos equilibrar la individualidad con la comunidad. Absolutamente. El ruiseñor finalmente regresó a casa y pidió disculpas a su familia. ¿Cómo reaccionaron? ¿La perdonaron? Lo hicieron. Le dieron la bienvenida y la animaron a abrazar su singularidad respetando sus tradiciones. Eso es reconfortante. Demuestra que la reconciliación es posible incluso después de los conflictos. Sí. El ruiseñor aprendió a combinar su estilo único con las expectativas de su familia. Es un gran compromiso. Es importante encontrar armonía en nuestras relaciones. Definitivamente. La historia nos recuerda que expresarnos no tiene por qué estar reñido con nuestros seres queridos. Me encanta esa comida para llevar. Se trata de comunicarse y comprender las perspectivas de los demás. Exactamente. Creo que historias como esta pueden inspirarnos a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. De acuerdo. Asegurémonos de escuchar y apreciar siempre a las personas que forman parte de nuestras vidas. Sí, y quizás incluso compartir nuestros propios talentos únicos de una manera que nos una a todos. Lección 6. La estufa eficiente. Hola Anna, ¿has oído hablar del nuevo tipo de estufa para quemar leña? Hola John, no, no lo he hecho. ¿Qué tiene de especial? Esta nueva estufa es mucho más eficiente que las tradicionales. Utiliza menos leña y produce más calor. Eso suena increíble. ¿Cómo logra esa eficiencia?
Tiene un diseño único que maximiza el flujo de aire, lo que permite una combustión más completa de la madera. Fascinante. Por lo tanto, no solo ahorra madera sino que también reduce las emisiones de humo, ¿verdad? Exactamente. Menos humo significa que es mejor para el medio ambiente y mantiene el aire más limpio. Me encanta eso. Esto realmente podría beneficiar a las personas que viven en áreas donde la leña es la principal fuente de calefacción. Absolutamente. Además, puede reducir los costos de calefacción para las familias, lo que la convierte en una situación en la que todos ganan. ¿Ya han empezado a vender estas estufas? Sí, han lanzado algunos modelos, y las primeras críticas son muy positivas. Es genial escuchar eso. Espero que más personas adopten esta tecnología. Yo también. Son innovaciones como esta las que pueden marcar una diferencia significativa en nuestra vida diaria. Hablando de innovaciones, ¿cree que hay otras áreas en las que podríamos mejorar la eficiencia? Definitivamente. Podríamos buscar electrodomésticos que ahorren energía o incluso paneles solares para hogares. Eso es cierto. La tecnología solar ha recorrido un largo camino y puede reducir drásticamente las facturas de electricidad. Exactamente. Y los avances en el almacenamiento de baterías están haciendo que la energía solar sea más viable para todos. Es emocionante pensar en cómo la tecnología puede ayudarnos a vivir de manera más sostenible. Sí. Nos permite tomar decisiones que beneficien tanto a nuestras carteras como al planeta. Me pregunto cuál será el próximo gran invento. ¿Alguna predicción? Tal vez un nuevo tipo de material aislante que mantenga las casas calientes sin consumir mucha energía. Eso sería increíble. Los materiales innovadores pueden cambiar muchos aspectos del diseño del hogar. Seguro. Se trata de encontrar soluciones más inteligentes para nuestros desafíos diarios. Estoy deseando ver lo que depara el futuro para las tecnologías eficientes. Lo mismo aquí. Estemos atentos a estos avances. Podrían inspirarnos a hacer cambios nosotros mismos. Lección 7. Mantenerse activo. Hola Anna. Acabo de empezar un nuevo pasatiempo con el que no podría estar más de acuerdo. Hola John, ¿de verdad? ¿Qué pasatiempo es ese? Es senderismo. Me parece genial para mantenerse activo y disfrutar de la naturaleza al mismo tiempo. Eso suena fantástico. A mí también me encanta ir de excursión. ¿A dónde vas? Suelo explorar senderos cerca de las montañas. Las vistas son impresionantes. Me lo imagino. Hay algo tan refrescante en estar al aire libre. Absolutamente. Además, es una forma maravillosa de despejar la mente y aliviar el estrés. Definitivamente. ¿Vas de excursión solo o llevas amigos contigo? A menudo invito a amigos, pero a veces disfruto de caminar solo para pasar un rato tranquilo. Eso es un equilibrio saludable. Hacer senderismo con amigos puede ser muy divertido y motivador. Sí. A menudo nos desafiamos unos a otros para llegar a la cima más rápido. Añade emoción. La competencia amistosa lo hace aún más agradable.
¿Has descubierto algún sendero favorito? Hay un sendero que lleva a una cascada escondida. Es como un pequeño paraíso. Vaya, eso suena mágico. Tengo que acompañarte en esa caminata algún día. Definitivamente deberías. El sonido del agua es tan relajante. También es una excelente manera de conectarse con la naturaleza y apreciar su belleza. Exactamente. Y el senderismo es un ejercicio para todo el cuerpo. Fortalece las piernas y mejora la resistencia. Me encanta eso. Además, a menudo puedes ver vida silvestre a lo largo de los senderos, lo cual es emocionante. Sí. He visto ciervos y varios pájaros. Se siente como si estuvieras en un mundo diferente. La naturaleza tiene una forma de rejuvenecer el espíritu. Es importante mantenerse activo y explorar. No podría estar más de acuerdo. ¿Qué otras actividades disfrutas para mantenerte activo? También me encanta andar en bicicleta. Es una excelente manera de recorrer más terreno y conocer nuevos lugares. El ciclismo es fantástico. Te da una perspectiva diferente del entorno. Exactamente. Y es de bajo impacto, lo que es más agradable para las articulaciones. Cierto. Deberíamos planificar un día de senderismo y ciclismo juntos. Sería muy divertido. Es una idea brillante. Un día lleno de aventura y ejercicio suena perfecto. Hagamos que suceda. Mantenerse activo es mucho más agradable con amigos. Lección 8. Planificación de proyectos. Hola Anna, ¿has finalizado los objetivos del proyecto y los entregables para nuestro equipo? Hola John, sí. La semana pasada acordamos los objetivos y estoy entusiasmado con ellos. Eso es genial. Creo que un cronograma y unos hitos claros nos mantendrán en el buen camino. Absolutamente. Establecer plazos es crucial para medir nuestro progreso. ¿Ha redactado el cronograma? He creado un cronograma preliminar, pero me encantaría tu opinión para perfeccionarlo aún más. Claro. ¿Cuándo crees que deberíamos empezar la primera fase del proyecto? Creo que a partir del lunes que viene tendremos tiempo suficiente para preparar todos los materiales necesarios. Eso suena razonable. También deberíamos dedicar algo de tiempo a la formación del equipo. Buen punto. Una sesión de capacitación garantizará que todos comprendan sus funciones y responsabilidades. Exactamente. Mejorará la colaboración y reducirá la confusión más adelante. Hablando de colaboración, ¿con qué frecuencia debemos celebrar reuniones de registro? Sugiero reuniones semanales para analizar nuestro progreso y cualquier desafío que encontremos. Estoy de acuerdo. Los controles periódicos nos ayudarán a mantenernos alineados y a abordar los problemas con prontitud. Además, es una gran oportunidad para celebrar las pequeñas victorias a lo largo del camino. Sí, reconocer los logros aumenta la moral y la motivación del equipo. Seguro. ¿Qué pasa con los entregables? ¿Tenemos claro lo que hay que completar? Sí, hemos descrito los principales resultados, pero debemos priorizarlos en función de su impacto.
Es un enfoque inteligente. Centrarse primero en los resultados de alto impacto puede impulsar el impulso. Exactamente. Y podemos ajustar nuestra estrategia en función de los comentarios a medida que avanzamos. La flexibilidad es clave. Nos permite adaptarnos a cualquier circunstancia imprevista. Correcto. Estoy seguro de que con un plan sólido y un trabajo en equipo, tendremos éxito en este proyecto. Comparto tu confianza. Reunámonos mañana y finalicemos juntos el cronograma. Parece un plan. Tengo muchas ganas de convertir nuestras ideas en acción. Lección 9. Browse y Adventure. Hola Anna, voy al supermercado. ¿Necesitas algo? Hola John, de hecho, sí. Necesito pan, pollo y algunas verduras. Perfecto. Puedo recogerlos por ti. ¿Qué tipo de pan prefieres? El grano integral es mi favorito. Es más saludable y sabe muy bien. Lo tengo. Es pan integral. ¿Qué tipo de pollo sueles comprar? Por lo general, opto por pechugas de pollo deshuesadas y sin piel. Son versátiles para cocinar. Esa es una elección inteligente. ¿Tienes alguna receta específica en mente? Estaba pensando en hacer un sofrito. Es rápido y delicioso. MMM. El salteado también es uno de mis favoritos. ¿Qué verduras quieres? Los pimientos, el brócoli y algunas zanahorias serían perfectos. Suena colorido. Me aseguraré de encontrar los más frescos. Gracias, John. Lo agradezco. ¿Tienes una lista de compras para ti? Sí. Necesito algunos bocadillos, frutas y quizás un nuevo tipo de pasta para probar. Oh, pasta. ¿Planeas hacer un plato especial? Estoy pensando en probar una pasta cremosa de champiñones. Suena delicioso. Eso sí que suena delicioso. Me encanta una buena pasta cremosa. ¿Necesitas algún ingrediente? Necesitaré champiñones, ajo y crema, pero también quiero añadir un poco de espinaca. La espinaca es una gran adición. Añadirá nutrición y un bonito color. Absolutamente. Estaré atento a las espinacas frescas. ¿Vas a probar alguna receta nueva esta semana? Estoy pensando en experimentar con una ensalada de quinoa. Es saludable y saciante. La ensalada de quinoa suena deliciosa. ¿Qué ingredientes usarás? Añadiré tomates cherry, pepino, queso fete y un aderezo de limón. Vaya, eso suena refrescante. Tendrás que compartir la receta conmigo. Lo haré. Vamos a tener una noche de cocina pronto y probemos las recetas del otro. Es una idea fantástica. Cocinar juntos es siempre una experiencia divertida. Definitivamente. Me muero por probar tu cremosa pasta de champiñones. Y estoy emocionada de probar tu ensalada de quinoa.
Haremos un banquete delicioso. Lección 10. Crónicas del aula. Hola Anna, ¿te enteraste del primer día de Natalie en la nueva escuela? Hola John, lo hice. Estaba tan nerviosa por encontrar su aula. ¿Verdad? Recuerdo que mencionó que le preocupaba perderse. Bueno, definitivamente se fue para tratar de encontrarlo. ¿Se las arregló? Sí, terminó sus clases e incluso conoció a algunos amigos nuevos. Eso es fantástico. Hacer amigos el primer día puede ser un desafío. Puede ser. Pero Natalie tiene una personalidad amistosa, así que no me sorprende. Cierto. He oído que se unió a un grupo de estudio de matemáticas. ¿Fue una buena jugada? Absolutamente. Es una excelente manera de entender mejor el material y crear vínculos con los compañeros de clase. Además, las matemáticas pueden ser complicadas a veces. El trabajo en equipo ayuda mucho. Exactamente. ¿Sabías que también se inscribió en el club de arte? ¿De verdad? Es emocionante. Sé que le encanta pintar y dibujar. Sí, estaba encantada de conocer a otros estudiantes creativos. Apuesto a que se divertirán trabajando juntos en proyectos. ¿Alguna idea de cuál es su primer proyecto? Empiezan con un mural para el pasillo de la escuela. ¿Qué tan guay es eso? Tan guay. Un mural realmente puede alegrar el espacio y mostrar su talento. Definitivamente. Ya me imagino que será una colorida adición a la escuela. Espero que Natalie tenga la oportunidad de contribuir con algunas de sus ideas para el diseño. Creo que lo hará. Siempre está llena de conceptos creativos. Es maravilloso que encuentre su lugar en el nuevo entorno tan rápido. Sí lo es. Creo que este año escolar va a ser una gran aventura para ella. Estoy de acuerdo. Me muero por escuchar más sobre sus experiencias a medida que pase el año. Lo mismo aquí. Es emocionante ver cómo crecerá y aprenderá en su nuevo entorno. Seguro. Construir conexiones y explorar nuevos intereses es de lo que trata la escuela. Exactamente. Y estoy seguro de que Natalie lo aprovechará al máximo. Lección 11. Los misterios de la naturaleza. Hola Anna, ¿te has preguntado alguna vez por qué se forma hielo en la cima de un lago cuando hace frío? Hola John, sí. Es fascinante cómo sucede eso. Creo que tiene que ver con la densidad del agua. Exactamente. A medida que el agua se enfría, se vuelve más densa hasta alcanzar los 4 grados centígrados. ¿Qué pasa después? Después de eso, comienza a expandirse nuevamente, lo cual es inusual en la mayoría de las sustancias. Por eso el hielo flota. Correcto. Crea una capa aislante que permite que la vida bajo el hielo sobreviva. ¿No es increíble? Realmente lo es. La naturaleza tiene formas muy inteligentes de proteger los ecosistemas. Hablando de misterios,
¿Crees que hay vida en otros planetas? Esa es una gran pregunta. Me gustaría creer que hay alguna forma de vida ahí fuera. El universo es tan vasto. Estoy de acuerdo. Con miles de millones de galaxias y planetas, parece poco probable que estemos solos. Exactamente. Los científicos han descubierto exoplanetas en la zona habitable, lo que aumenta la esperanza de vida extraterrestre. Sí. Y los recientes avances tecnológicos nos permiten explorar más que nunca. Es emocionante. Imagínese lo que podríamos encontrar en las próximas décadas. Lo sé. Podría cambiar por completo nuestra comprensión de la vida. ¿Qué tipo de vida crees que existe ahí fuera? Quizás la vida microbiana simple al principio, pero quién sabe. Quizás incluso seres inteligentes. Eso sería algo. ¿Te imaginas tener una conversación con un extraterrestre? Eso sería alucinante. Me pregunto qué querrían saber de nosotros. Probablemente nuestra cultura, arte y cómo nos comunicamos. Eso es lo que nos hace únicos, ¿verdad? Absolutamente. Y me gustaría aprender sobre su tecnología y su forma de vida. Imagina el intercambio de conocimientos. Podría conducir a avances increíbles para la humanidad. Sí. Pero hasta entonces, solo podemos especular y disfrutar de las maravillas de nuestro propio planeta. Muy cierto. La naturaleza todavía encierra tantos misterios aquí, al igual que el hielo del lago. Y cuanto más aprendemos sobre nuestro mundo, más podemos apreciar su belleza y complejidad. Lección 12. El hermoso juego. Hola Anna, ¿viste el partido de fútbol de anoche? Hola John, lo hice. Fue emocionante ver a dos equipos de 11 jugadores dándolo todo. Absolutamente. La energía del campo era eléctrica. ¿Te diste cuenta de cómo intentaban lanzar el balón de fútbol a la portería del equipo contrario? Sí. Es fascinante lo estratégico que es el juego. Cada jugador tiene un rol específico que desempeñar. Correcto. Pero solo un jugador de cada equipo puede ser el portero. Añade una dinámica interesante al juego. Exactamente. El portero tiene un trabajo crucial. Deben ser rápidos y ágiles para bloquear los tiros. Y necesitan excelentes reflejos. ¿Viste esa increíble parada en la segunda mitad? Sí. Fue increíble. El portero se estiró justo a tiempo para detener el balón. Momentos como ese pueden cambiar el rumbo del juego. Es tan emocionante verlo. Seguro. Me encanta cómo el trabajo en equipo desempeña un papel vital. Cada jugador tiene que comunicarse de manera efectiva. La comunicación es clave. Un equipo bien coordinado puede ser más astuto que sus oponentes con facilidad. Cierto. Y la estrategia puede cambiar según la puntuación. Si están atrasados, es posible que se vuelvan más agresivos. Exactamente. Me parece intrigante cómo evolucionan las estrategias a lo largo de la partida. Sí.
Y la energía de los fanáticos se suma a la atmósfera. Es como ser parte de algo más grande. Definitivamente. Los aplausos y los cánticos crean una experiencia inolvidable. A veces me gustaría poder asistir a un partido en directo. La emoción debe ser increíble. Realmente lo es. Las emociones, la tensión y la celebración cuando se marca un gol son incomparables. Solo puedo imaginarlo. ¿Tienes un equipo favorito al que apoyas? Yo sí. Apoyo al Manchester United. Su historia y su estilo de juego son impresionantes. Eso es genial. Siempre he admirado su determinación en el campo. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes un equipo al que animar? Soy fan de Barcelona. Siempre es un placer ver su trabajo en equipo y sus hábiles jugadas. Excelente elección. La rivalidad entre esos dos equipos hace que los partidos sean épicos. Lección 13. La seguridad es lo primero. Hola Anna, ¿te has enterado de las recientes medidas de seguridad que se están discutiendo en nuestra comunidad? Hola John, lo he hecho. Es fantástico que las personas empiecen a priorizar la seguridad de nuestros seres queridos. Absolutamente. Es crucial, especialmente con todos los cambios que se están produciendo en nuestro entorno. ¿Verdad? Creo que los talleres comunitarios sobre seguridad son una idea fantástica. Pueden educar a todos. Estoy de acuerdo. El conocimiento es poder, y estar informado puede ayudar a prevenir accidentes. Exactamente. Siento que las cosas simples, como las listas de contactos de emergencia, a menudo se pasan por alto. Tan cierto. Tener una lista puede ahorrar tiempo en situaciones críticas. ¿Ha hecho una para su familia? Sí, creé uno y también incluye información médica importante para todos. Eso es inteligente. Siempre es bueno saber sobre las alergias o las afecciones médicas en caso de emergencia. Seguro. ¿Y qué hay de la seguridad contra incendios? ¿Crees que deberíamos hacer simulacros en casa? Definitivamente. Practicar simulacros de incendio puede ayudar a todos a saber qué hacer si se produce un incendio. Creo que también reduce el pánico. Si todos conocen el plan, pueden actuar rápidamente. Exactamente. Y los niños también deberían participar. Les enseña responsabilidad y conciencia. Sí. Enseñar a los niños sobre la seguridad les permite tomar decisiones inteligentes a medida que crecen. Además, crea una sensación de seguridad en la familia. Todos se sienten más seguros. Absolutamente. Hablando de seguridad, ¿ha considerado los dispositivos de seguridad personal? Lo he hecho. Los artículos como el aerosol de pimienta o las alarmas personales pueden ser muy útiles. Pueden ser un gran elemento disuasorio. Siempre es mejor estar preparado. Exactamente. Y compartir consejos de seguridad con amigos puede crear un entorno más seguro. Sí. Las conversaciones sobre seguridad deben ser continuas, no solo discusiones únicas.
No podría estar más de acuerdo. Es esencial mantenerse actualizado sobre las prácticas de seguridad. Y también se trata de ser conscientes de nuestro entorno. A veces nos quedamos demasiado atrapados en nuestras rutinas. Muy cierto. Mantenerse alerta puede prevenir muchos accidentes o situaciones peligrosas. Lección 14. Explorando Europa. Hola Anna, ¿has pensado alguna vez en cuántas culturas diferentes hay en Europa? Hola John, lo he hecho. Es fascinante lo diversa que es Europa, donde cada país ofrece algo único. Exactamente. Desde el arte de Italia hasta la historia de Grecia, hay mucho por explorar. Y esta no es la única oferta europea. ¿Sabías que cada región tiene sus propias tradiciones y festivales? Sí. Me parece interesante cómo estas celebraciones reflejan la cultura y el patrimonio locales. ¿Verdad? Como el Oktoberfest en Alemania, donde la gente se reúne para disfrutar de la comida y la cerveza. Y luego está la tomatina en España, donde todos se tiran tomates unos a otros. Parece una experiencia desordenada pero divertida. Me encanta cómo los festivales pueden unir a las personas. De hecho, crean un sentido de comunidad y permiten a los visitantes sumergirse en la vida local. Hablando de la vida local, siempre he querido probar la auténtica cocina francesa en un pequeño café parisino. Eso suena delicioso. Se supone que los pasteles y el pan son celestiales. Sí. Y he oído que las clases de cocina francesa también son populares entre los visitantes. ¡Qué gran manera de aprender sobre la cultura! Cocinar puede ser una experiencia muy agradable. Absolutamente. Además, podrás saborear los deliciosos resultados después de un arduo trabajo. Y no olvidemos los impresionantes paisajes. Los Alpes y el Mediterráneo son impresionantes. Estoy de acuerdo. Cada país tiene su propia belleza natural, desde los fiordos de Noruega hasta las playas de Grecia. La naturaleza y la cultura juntas hacen de Europa un destino increíble para los viajeros. Sí. Es un lugar donde puedes explorar la historia durante el día y disfrutar de una vibrante vida nocturna por la noche. Exactamente. Y con tantos idiomas hablados, es una gran oportunidad para aprender algo nuevo. Seguro. Incluso aprender algunas frases puede mejorar la experiencia de viaje. Y lo interesante es que, si bien vemos a Europa como un todo, cada país tiene su propia identidad. Eso es muy cierto. Comprender estas diferencias enriquece nuestras experiencias de viaje. Realmente lo hace. Creo que abrazar la diversidad es lo que hace que viajar sea tan gratificante. Absolutamente. Me muero por explorar más de Europa y descubrir todas sus joyas ocultas. Yo tampoco puedo. Siempre hay algo nuevo que aprender y experimentar en este hermoso continente.